Este hombre, este vicecanciller, fue con la intención de que se analice la institución del asilo. Y todos los países hablaron condenando a el Ecuador por haber asaltado la embajada. O sea, nadie se concentró en lo que él pedía, porque en la introducción se mandó hablando de cómo es el organizado del narcotismo, del narcotráfico, y lo que ha tenido que vivir el Ecuador con la violencia y no sé qué. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema del asalto a la embajada? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, que Glass era el que comandaba el narco del Ecuador. El narcotismo lo han comandado otro tipo de instituciones y de personas que la fiscalía no los ha querido perseguir, porque allí sí no entra el caso León de Troya, la mafia albanesa. Pero además, pendientes de que no se salga Glass de la embajada y poniendo todos los instrumentos y elementos de la fuerza pública al servicio. ¿Y cómo se les escapó de una cárcel Fito y Pico? Ecuador pidió a la OEA actualizar las normas de asilo, actualizar las normas de asilo. Es como que dice, allí está la falla, porque se está protegiendo a delincuentes. En un país donde se privilegia el lawfare, si tuviéramos una justicia en el Ecuador y una acción penal pública comandada por la Fiscalía, que persiga a todos, pero no que lo haga siempre con dedicatoria a determinadas personas. Más claro no canta un gallo, porque está demostrado, y lo sabe la fiscal Diana Salazar, que Lenín Moreno recibió el dinero, él y su familia, de Recorsa, la empresa de Conto Patiño, que a su vez recibió la plata de Sinohidro para los temas de corrupción. Y le pidió hace pocos días, 3 semanas, pidió y obtuvo que le levanten la prisión preventiva contra Lenín Moreno. O sea, ¿qué es eso? Verá, yo abril se lo anticipo. Como van las cosas, el Ecuador va a tener que entregarlo a Glass a México. Hay una cosa que es importante ver, el artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático prevé que el representante diplomático que ha otorgado el asilo, en caso que abandone el país, o sea, el Ecuador, abandonar el Estado territorial, saldrá con los asilados. O sea, esto lo prevé la Convención de Viena no de Viena, la Convención sobre asilo diplomático. Esto lo prevé. Entonces, cuando México digo, le doy el asilo a Glass, asaltaron la embajada, porque sabían que en aplicación del artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático, lo iban a sacar. El jefe de la misión, en ese momento que era Roberto Canseco, tenía que irse con Glass. Entonces dijeron, se va a ir y tenemos que armar el show. Y tenemos que armar el show, asaltemos la embajada, como que era así de fácil entrar en una embajada violentando normas internacionales que también las vamos a analizar. Entonces, esto es grave, esto es gravísimo. Entonces, ¿qué pasa además frente a esto? Se produce, y ahí en este momento si lo tiene, el video que la Embajada de México presentó sobre lo que pasó en la embajada.
La Cancillería mexicana y el gobierno mexicano difundió internacionalmente este video. Este video es del gobierno mexicano y causó un impacto enorme en la comunidad internacional, entre otros en Estados Unidos, en donde se dio algo importante, porque previamente López Obrador criticó la posición del Departamento de Estado, que fue algo tibio, decía él, a pesar de que hay una declaración fuerte también del Departamento de Estado, y de una vez lo voy a leer, pero López Obrador consideró que era tibio. El Departamento de Estado, que no es el embajador del Ecuador, de Estados Unidos en el Ecuador, ojo, ese pobre hombre, ¿dónde andará? Ese debe estar buscando los generales. El señor Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo una declaración, decía: los Estados Unidos condenan toda violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y se toman muy en serio la obligación de los países anfitriones, en virtud del derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Entonces esto lo dijo. Sin embargo, López Obrador le consideró que debió haber sido más duro. Por eso publica los videos. Y ante eso se presenta a una nueva rueda de prensa el consejero de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. También quiero tomarme un momento antes de pasar a sus preguntas para abordar los acontecimientos del 5 de abril en Quito, Ecuador. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México, creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ecuatoriano ignoró su obligación bajo el decreto internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Con ese fin, damos la bienvenida a la organización de la reunión del Consejo Permanente de los Estados Unidos esta semana para ayudar a alcanzar una solución diplomática pacífica. Sí, eso se produjo. Pero la reunión de este martes 9 de abril fue a pedido de Ecuador. O sea, esas son las típicas vivezas. O sea, creen que convocando la reunión, el país que está siendo señalado en la comunidad internacional por haber incumplido las normas internacionales, creen que convocando es como que dicen: el que nada debe, nada teme, y aquí estamos, más bien estamos convocando. Pero el objeto de esta reunión era para tratar un tema: normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. Normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. Lo cual el nombre no correspondió a la realidad, porque no habló de las normas de las relaciones diplomáticas, sino solamente se refirió al tema del asilo. Pero, ¿qué pasó? Que se mandó su parte este pobre hombre, porque en la introducción se mandó hablando de cómo es el organizado del narcotismo, del narcotráfico, y lo que ha tenido que vivir el Ecuador con la violencia y no sé qué. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema del asalto a la embajada? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, que Glass era el que comandaba el narcotráfico del Ecuador. El narcotismo lo han comandado otro tipo de instituciones y de personas que la fiscalía no los ha querido perseguir, porque allí sí no entra el caso León de Troya, la mafia albanesa. Pero además, pendientes de que no se salga Glass de la embajada y poniendo todos los instrumentos y elementos de la fuerza pública al servicio. ¿Y cómo se les escapó de una cárcel, Fito y Pico? ¿Cómo se les escapó? De una cárcel encima. Ni siquiera de una embajada, de una cárcel. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí se les pasó por debajo de por las galletas, por debajo de las piernas! Entonces acá, porque esto era circo lo que estaban haciendo. Entonces trató este tema. Pero, ¿cómo titula El Mundo lo que pasó? ¿Cómo titula? Que la mayoría de los países rechazó las acciones del gobierno de Noboa. O sea, a ver, les explico lo que pasó. Este hombre, este vicecanciller, fue con la intención de que se analice la institución del asilo. Y todos los países hablaron condenando a El Ecuador por haber asaltado la embajada.
O sea, nadie se concentró en lo que él pedía. Ya nadie se concentró porque todo el mundo, cada vez que intervenían, los países que intervinieron, le cayeron encima al Ecuador. Y luego, como una salida peregrina al final, Ecuador pidió a la OEA actualizar las normas de asilo. Actualizar las normas de asilo. Es como que dice, allí está la falla, porque se está protegiendo a delincuentes. En un país donde se privilegia el lawfare, si tuviéramos una justicia en el Ecuador y una acción penal pública comandada por la Fiscalía, que persiga a todos, pero no que lo haga siempre con dedicatoria a determinadas personas. Entonces eso no puede ser. No puede ser porque están actuando políticamente. Voy a poner un ejemplo de los que voy a poner en esta noche. Más claro no canta un gallo porque está demostrado y lo sabe la fiscal Diana Salazar, que Lenín Moreno recibió el dinero, él y su familia, de Recorsa, la empresa de Conto Patiño, que a su vez recibió la plata de Sinohidro para los temas de corrupción. Y le pidió hace pocos días, 3 semanas, pidió y obtuvo que le levanten la prisión preventiva contra Lenín Moreno. O sea, ¿qué es eso? O sea, contra Lenín Moreno es una vara diferente, una forma de manejarse de diferente manera en el tema de la fiscalía. Y los jueces, porque si en algo han quedado mal son los jueces en todo lo que pasa en el Ecuador. Son chicos silencios, son gente que no tienen personalidad, son de gente que se dejan avasallar por el tema político. Entonces, ¿qué pasó en la reunión? Hablaron países del total de miembros de la OEA, porque otros no hablaron. Y todos condenaron la incursión de México en la embajada. Si podríamos decir cómo le salió al Ecuador, a cero. Le metieron una goleada. Mi estimado doctor, le quería pedir el comentario sobre de esta condena que fue unánime, pero tal vez una de las más enérgicas fue tal vez la de Luis Almagro, que dijo que los hechos ocurridos en Quito violan los derechos fundamentales del derecho internacional. Dijo que no se admite excepciones y en caso de abusos a la figura de asilo, estas deben ser resueltos con las medidas previstas por el derecho diplomático, que nada justifica la violencia cometida por Ecuador, que aceptarlo es borrar de un plumazo las normas más elementales, sin las cuales no hay relaciones diplomáticas posibles entre países. Y también dijo esto que voy a poner en video, mi estimado doctor. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. A ver, los diplomáticos, al diplomático hay que seguirle las palabras, una por una, las letras, las palabras, las interjecciones, las comas. Hay todo que seguirle. ¿Qué es lo que dice Almagro? Verá, escúcheme bien, Jairo. Verá lo que dice Almagro. Que se restituya la situación jurídica al estado anterior. Entonces viene la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Que le devuelvan el asilo político? Verá, yo abril se lo anticipo. Como van las cosas, el Ecuador va a tener que entregarlo a Glass a México. ¿Escuchó? Así es, porque México no va a... antes de resolver cualquier conflicto. Antes de siquiera resolver lo otro, que es la vejación a la embajada, las disculpas por el tema que hicieron con Roberto Canseco y otras cosas. Verá, es como decir, ¿quieres que me siente a hablar siquiera contigo? A ver, tenemos que restituir, eso es lo que se llama, o sea, las medidas de reparación, que es lo que habló también la canciller Bárcena. Entonces, es las medidas. Y lo que dice Almagro, restitución de la situación a su estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Porque no es que a México le van a ver la cara y le van a decir, ¿sabes qué? Te pateé, dice lo que me dio la gana, porque yo soy el niño rico, pues. Yo tengo hacienda bananera, lanzo los billetes al aire, me voy de farra, hago lo que me da la gana, que además esto está siendo analizado por el Congreso de España. Ojo, el Congreso de España está analizando lo que pasó con Novoa en Madrid.
Y entonces viene la comunidad internacional y le dice, ya basta. Pero esta es una lección que quiero que la gente me capte a donde quiero llevar. O sea, en el campo internacional se ve más claro el tema, porque ya no existe la forma de manipular la información pública, no existe la forma de, por el lado mediático, utilizando a los comensales de palacio, que siempre los utilizan, confundir a la gente. Porque en Ecuador han hecho lo que les da la regalada gana, violando la Constitución N veces, haciendo lo que les da la gana. Voy a poner un ejemplo. Hoy le entrevistaban al nuevo presidente del Consejo, a la persona que está manejando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que acaba de posesionarse. Y le preguntaban hoy en los medios de comunicación tradicionales, ¿y qué va a hacer con todos los concursos que están frustrados, que no se han llevado a cabo? No, ya vamos a poner en orden y vamos a hacer esto bien para que ya se hagan. Pero en el fondo ecuatoriano, verás, escúchame ecuatoriano, les conviene tener el Consejo Nacional Electoral actual, que nació de una decisión trucha armada en el Consejo de Trujillo. Iba a decir una de las perlas, una. Jaime Vargas, cuando conversó con Marlon Santi, y usted tiene el video, Santi le dijo, tú la pusiste a Diana Tamay. Pregunta antes que ponga el video. Pregunta, ¿cómo Jaime Vargas, siendo presidente de la CONAI ese rato, podía en un concurso de méritos de oposición colocar a Diana Tamay como miembro del Consejo Electoral y terminó siendo la presidenta? ¿Cómo? Porque son los pactos de debajo de la mesa. Los concursos son una mentira, son una falacia. ¿Qué concurso? Recuerde lo que le dijo Sebastián Roldán al país. Lenín Moreno es un presidente valiente que le colocó a Diana Salazar en la fiscalía. ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? Y la gente que el 10 sobre 20, no, pudo haber sacado 20 sobre 20 o 0 sobre 20. Ella entró por decisión de Moreno, su cuota para manejar la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa con las designaciones de las autoridades? Que todas están retrasadas porque viven de los prorrogados. Y los prorrogados son más débiles para hacer lo que les da la gana. Pablo Celi ingresó a ser Contralor General del Estado. Ingresó a ser Contralor Subrogante sin tener la calidad de Subcontralor General, porque ya Colpolit lo había sustituido. Y no podía ser Contralor Subrogante. Y se mantuvo como 6 años al frente de esa vaina, violando todo. Pero lo necesitaban para que persiga, para que joda. Y así se manejan. Por eso es que todo está retrasado. Los concursos que hay que hacer para sustituir a la gente en su debido momento, no lo hacen, porque están contentos con los encargados o con los prorrogados. Este es el Ecuador. Me salí un ratito del tema para que se entienda este país de opereta que es, de farsa. Y nos quieren hacer creer afuera que es un país institucionalizado. Si esto es un desmadre. Es un desmadre. Entonces, en el campo interno del Ecuador pasa lo que les da la gana. Acaba de dictar el decreto 2018 del 7 de abril, 218 del 17 de abril, el presidente dictando el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas se queden el tiempo que quieren en las calles y hagan lo que les dé la gana, sin necesidad de dictar estado de excepción, violando el artículo 164 de la Constitución, con el visto bueno de una Corte Constitucional de opereta. Entonces, en lo interno, el pueblo ecuatoriano no se da cuenta del manejo perverso que se hace del Estado y de las instituciones. Pero en este caso, el mundo se da cuenta porque tuvo una repercusión de una violación de una convención internacional. Y no le van a dejar pasar al Ecuador. Pero porque el mundo se da cuenta. Acá hacen lo que les da la gana de nuestro ordenamiento constitucional y jurídico. Pero la gente, yo no sé dónde anda. Está de vacaciones, se han puesto de vacaciones y no quieren saber de lo que ha pasado en el Ecuador. Entonces, esto es lo que les acaba de pasar con esto. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Como Diana Salazar. Tú pusiste a la Diana Tamay. Tú le pusiste a Diana Tamay. Tú. Tamay, usted eres el culpable. Compañeros y compañeras. Jaime Vargas no pone.
solito. Hay resolución de las 3 regionales donde llegamos a acuerdos para apoyar a la compañera Diana Tamay. Lo que le dice Santi, tú la pusiste a Diana Salazar en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo la puso? Si era un concurso. O sea, se metió por la ventana, por ósmosis, y que sin que nadie lo vea le contestó las preguntas, le ayudó con el currículum y le metió cartones que no tenía. ¿Qué hizo? La tranza. Por eso alguna vez me decían, doctor Tandazo, porque usted no concursa para Contralor, para no sé qué y no sé cuánto. ¿Acaso que estoy loco? ¿Acaso que estoy loco? Si los concursos son amarrados en el Ecuador, no hay un concurso en buena ley, no hay uno. Todo está amarrado. Todo. Es el Ecuador.